Bueno, sí. Buenos días a todos. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Si alguno está, pues, visitándonos, ¿verdad? Acompañándonos por primera o son las primeras veces que viene, pues sea bienvenido también. Nos da mucho gusto, pues, estar en esta reunión, ¿verdad? Poder buscar la presencia de Dios y también poder ser instruidos a través de la palabra y ser alimentados espiritualmente. Vamos a pasar al mensaje del día de hoy. Y bueno, queremos comentar que, pues como todos sabemos, y como muchos tal vez saben bien, sobre todo los que tienen negocio o algún emprendimiento, saben que para poder sostener un negocio, pues es necesario perseverar, ¿verdad? Es necesario insistir en el trabajo. A veces al paso de 1 o 2 años, a veces ya se quiere dejar a un lado, pero requiere perseverancia para poder llevarlo a cabo. No descuidarlo y estar al tanto, ¿no? Al pie del cañón, como dicen. Esta idea o esta actitud es también importante para las cosas de Dios. Es también importante poder mantenernos cerca de Cristo, buscando su presencia, no despegarnos de Él, para poder tener frutos, para poder tener resultados en nuestra vida espiritual. Lamentablemente eso no es fácil, porque a veces cualquier cosa nos lleva, ¿verdad?, al dejar las cosas de Dios, alejarnos de su palabra, y eso impide que haya una bendición de parte de Dios. Jesús habló de esta gran enseñanza. El Señor Jesús habló de esta actitud necesaria para todos aquellos que quieren ser discípulos y que quieren llevar frutos. Y hoy queremos hablar un mensaje al respecto, pero antes de seguir vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que nos hable, ¿verdad? Y nos bendiga. Padre, te damos muchas gracias en este momento por la oportunidad de reunirnos. Gracias por la vida de cada uno, Señor, de los que estamos hoy aquí. Gracias porque tú has sido muy bueno con nosotros. Has tenido tantos favores, tanta misericordia, Señor, que hoy queremos pedirte que tu Espíritu esté todavía obrando. Queremos que tu palabra, Señor, ilumine nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, y que podamos servirte, que podamos conocerte y que podamos tener una actitud, Señor, de perseverar, de permanecer, de mantenernos cerca de ti, Señor. Padre, háblanos en este día, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso número 5, que dice lo siguiente. Juan 15, verso 5, dice la palabra de la siguiente manera. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Este pasaje es muy famoso, sobre todo para el creyente, para el cristiano, pero también muy olvidado, ¿verdad? El Señor Jesús está haciendo referencia a la vid, a una planta, ¿verdad? A un arbolito, con sus ramas, y dice que es necesario que para que una rama pueda dar frutos, un pámpano pueda tener vida, pues tiene que depender. Es una idea muy, muy simple, muy sencilla, pero también muy profunda, ¿verdad?
en el aspecto espiritual. Jesús le está enseñando a sus discípulos que si ellos quieren tener fruto, si ellos quieren tener pues realmente un crecimiento, una madurez espiritual, si quieren progresar en el camino de Cristo, tienen que mantenerse pegados a la vid, tienen que permanecer pegados a Él. Y es una enseñanza muy importante para nosotros como cristianos, porque generalmente pues a veces nos ocupamos de muchas cosas, a veces en nuestro caminar con Cristo pues no mantenemos esta actitud, ¿verdad?, de estar cerca del Señor. A veces cualquier cosa en nuestra vida ocupa la prioridad, ocupa el lugar central de nuestra vida, y eso impide que podamos tener frutos. Cualquier cosa a veces nos quita de la palabra de Dios, nos quita de la oración, nos aleja de la reunión, o nos aleja, ¿verdad?, una comunión constante en su presencia. Y eso impide que haya una bendición para nuestras vidas. Yo quiero decirte que si queremos tener frutos en nuestra vida, si realmente queremos progresar, si realmente queremos avanzar en el camino, tenemos que estar cerca de Cristo y no dejar que el mundo, el pecado, los afanes o cualquier otra cosa se convierta en prioridad y nos alejen de la presencia de Dios. El Señor Jesús aquí en este pasaje está hablando de la vid. La vid. Una vid, pues el Señor se identifica con Él, ¿verdad? Él habla de que deben estar unidos a Él. Sin embargo, para los judíos, la vid, pues no era una persona, sino un pueblo. Quisiera que me acompañaran a Salmos, capítulo 80, en el verso 8, algunos aspectos de este relato, de esta historia de la vid quisiéramos explicar ahora. Dice Salmo 80, verso 8, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Para todo judío, la vid era el pueblo hebreo, el pueblo judío, el pueblo de Dios. Para el judío, realmente la vid de Dios, esta viña que Dios había elegido, eran los judíos. Ellos, como pueblo elegido, pues tenían la prerrogativa, ¿verdad?, de que todos los pueblos paganos se acercaran a Dios a través de los judíos. De modo que la vid eran los judíos. Sin embargo, ellos habían fallado, ¿verdad?, en la fe. Habían rechazado al Señor Jesús, se habían alejado de la verdadera fe y solo practicaban una religión. Los mismos discípulos pues estaban confiados en que eran parte del pueblo elegido de Dios. Su vínculo a los mandamientos, a las ceremonias, a las tradiciones era muy fuerte porque ellos eran el pueblo elegido, la vid de Dios. Pero el Señor aquí les está diciendo, yo soy la vid verdadera. La vid verdadera soy yo. Y esto es algo muy importante porque le está diciendo, tienen que confiar en mí, tienen que estar unidos a mí, tienen que desprenderse de su religión, de sus ceremonias, de sus tradiciones y aprender a estar conmigo. Hoy en día mucha gente también confunde cuál es la vid, ¿verdad? Hoy en día muchos judaizantes, ¿verdad?, están adoptando la religión como tal judía, la cultura judía, las tradiciones, las ceremonias, y le dan un lugar secundario a su relación con Dios. La prioridad es las tradiciones judías. Otros más le dan el lugar secundario a Jesús, pero ponen en primer lugar pues algún formato, ¿verdad? Alguna agrupación, alguna enseñanza. Para ellos la vid verdadera pues tal vez es su iglesia, la forma en la que se hacen las cosas en su iglesia, en su agrupación, ya sea católico, ya sea testigos de Jehová o lo que puedan profesar, ¿verdad? En las iglesias evangélicas defienden a capa y espada una agrupación, su pastor, su forma de hacer las cosas, porque están más vinculados a cierto formato religioso que a Cristo mismo. Y eso nos puede pasar también a nosotros, ¿verdad? Estar arraigados a una religión, a una forma, a un molde y no a Cristo. Y nuestra vid viene a ser ese molde,
en vez del Señor Jesús. La vid es Jesús, no es ninguna religión, no es ninguna agrupación, no es ningún pastor. A quien debemos estar unidos es a Cristo, a su palabra, a sus enseñanzas, a su Espíritu Santo. La pregunta con la que podríamos iniciar es: ¿en dónde está arraigada nuestra fe, verdad? ¿En quién está puesta nuestra fe? ¿A qué estamos vinculados? ¿A qué estamos unidos? ¿A Jesús o a los rituales? ¿A Jesús o a los moldes de alguna religión? ¿Qué otra cosa podemos ver en este pasaje? En el verso 4 de Juan 15 dice así: como el pámpano, en la segunda parte, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Toda rama necesita estar unida, pegada al tronco principal para recibir todo lo necesario y así poder dar fruto, para recibir los nutrientes, la savia, y de esa manera poder tener el follaje, poder tener frutos, poder robustecerse, crecer, hacerse más fuerte, ¿verdad? La rama. Y de esa misma manera el cristiano o el discípulo necesita estar cerca de Cristo para poder tener fruto, ¿verdad? Como lo hemos venido diciendo. ¿Cuántas veces queremos dar frutos? ¿Cuántas veces queremos crecer, verdad, en el Señor? ¿Cuántas veces queremos madurar en Cristo? Pero descuidamos este pequeño detalle de estar pegados a Cristo. Y lo queremos hacer en nuestras fuerzas, queremos servir a Dios en nuestras fuerzas, queremos hacerlas, servir, ¿verdad? En nuestra casa, en nuestra fuerza, en nuestra sabiduría. Queremos cambiar ahora sí nuestro comportamiento, nuestra conducta, pero todo eso en nuestras fuerzas y no mantenernos pegados a Cristo. La verdad es que necesitamos estar en Cristo para poder amar, para poder perdonar, para poder servir, para ser un buen esposo, para ser una buena esposa, para poder reconciliarnos, ¿verdad? En los momentos de crisis, de problemas, para poder tener dominio propio, para tener sabiduría, para vivir en obediencia. Es solamente a través de nuestra relación con Cristo como podemos dar fruto, cómo podemos tener estos resultados. Porque en la comunión con Cristo vamos a recibir la gracia, la sabiduría, el amor, el perdón, la fortaleza, el consuelo, la palabra, para poder ponerlo en práctica, para poder practicarlo en nuestra vida cotidiana. Si no estamos vinculados a Cristo, no vamos a tener vida espiritual, no vamos a tener frutos. Nos vamos a frustrar, vamos a fracasar, ¿verdad? En este camino con Cristo. El Señor le está diciendo a sus discípulos: tienen que estar pegados a la vid. De lo contrario, no va a haber fruto, no va a haber resultados. Estar en Cristo entonces es vital en el camino de alguien que quiere ser cristiano, en la vida de alguien que quiere obedecer a Dios. Estar vinculado, arraigado al Señor Jesús. En el verso 2 de Juan 15 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Jesús enseña que aquellos que no den frutos, aquellos que no estén vinculados a Él, eventualmente serán cortados, serán quitados. Cuando alguien no mantiene entonces comunión con Cristo, se va a reflejar en que no va a tener frutos, en frustración, pero según dice aquí, dice eventualmente va a ser quitado. Y no porque el Señor quiera castigarlo, ¿verdad? Sino porque Él mismo se está desvinculando de Cristo. La persona misma se está alejando de Cristo. Entonces lo que va a suceder es que el Señor va a afirmar esa actitud negativa de la persona y lo va a quitar. Va a ser cortado. Todos conocemos el ejemplo de Judas, ¿verdad? Un personaje que estuvo cerca de Cristo, un discípulo que servía al Señor, que participaba en el ministerio del Señor, y seguramente era una persona que estaba cerca de Cristo en su inicio, ¿verdad? En el comienzo. Seguramente él comprendió muchas cosas del Mesías, de la salvación, del amor, pero en algún momento dejó que su corazón se llenara de maldad y empezó a alejarse.
Y aunque continuaba sirviendo, aunque continuaba participando del ministerio, aunque continuaba siendo parte del grupo, hasta la última cena, ¿verdad? Allí estuvo presente, pero ya su corazón se había alejado y llegó un punto en el cual fue alejado completamente. Aquí mismo en Juan, en el verso 6 dice, el que en mí no permanece será echado como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Van a ser separados, dice, y también apartados eternamente. Aquí donde dice que serán echados en el fuego, hay quienes no lo aplican, ¿verdad? Pero el simbolismo tiene que ver también con la condenación eterna, con el fuego, ¿verdad? Con la condenación lejos de Cristo. Muchas veces queremos darle a este tipo de pasajes la vuelta, queremos como ignorarlos, ¿verdad? Como que no están en la palabra, pero Jesús lo está explicando. Es una realidad espiritual. Cuando alguien no se mantiene cerca de Cristo, pegado a la vid, será cortado. La exhortación es muy clara. A veces creemos que no pasa nada, ¿verdad? Si dejamos de orar, si dejamos de congregarnos, si dejamos de leer la Biblia. A veces creemos que no va a pasar nada, ¿verdad? Si nos alejamos un poquito y nos vamos al mundo y somos indiferentes a las cosas de Dios. Pero la verdad es que el Señor aclara que eso nos puede llevar muy lejos, que nos puede alejar demasiado del Señor. Entonces, no ignoremos el riesgo de alejarnos. Podemos buscar hoy su presencia o recuperar la relación con Dios si la hemos perdido, ¿verdad? ¿Qué otra cosa vemos en este mismo pasaje? En el verso 2 dice la última parte, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Otro aspecto de esta enseñanza es que Dios va a podar, va a limpiar, va a purificar a aquellos que están dando fruto. ¿Para qué? Para que sigan dando más fruto, para que sigan dando resultados. Dios limpiará a sus discípulos, le está diciendo. Dios limpiará a todos los creyentes para que sigan siendo esa bendición que pueden dar en un momento dado. Y esto es algo muy hermoso porque es lo que Dios también está haciendo con nosotros. Aquel que esté caminando con el Señor, aquel que está cerca de Cristo, pues va a ser podado, va a ser limpiado. El Señor va a meter la tijera, ¿verdad? La podadora en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro carácter, en nuestro comportamiento, para que demos más frutos. A veces creemos que con el sufrimiento que estamos pasando, los problemas, creemos que Dios nos está castigando, que Dios nos está juzgando, ¿verdad? Porque estamos mal, o creemos que es un ataque del diablo. Pero la verdad es que si estamos en Cristo, si estamos cerca de Él, lo que está sucediendo es que Dios nos está limpiando. Dios está purificándonos, Dios está podando nuestras vidas. Esos problemas, esas crisis, esas situaciones difíciles o conflictos desagradables, ¿verdad? Que a veces nos desaniman, muchas veces son la forma en la que Dios nos está limpiando. Todos recordamos a Moisés en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Señor dice la Escritura que el Señor lo llevó al desierto. Y el desierto precisamente representa ese tiempo, ese periodo de purificación. Seguramente Moisés era un hombre muy violento, era un hombre engreído, soberbio, un hombre prepotente. Recordemos, era el príncipe allá en Egipto, el segundo de Faraón. Era un hombre muy importante, preparado, con todos los recursos. Seguramente había muchas cosas que estaban mal, pero el Señor lo llevó al desierto para limpiarlo, para purificarlo, para que eventualmente pudiera dar frutos para Dios. Y eso es lo que Dios también quiere hacer en nosotros, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, Malaquías 3, verso 2, dice lo siguiente: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata,
y traerán a Jehová ofrenda de justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Este pasaje es algo hermoso, que precisamente tiene esta idea, donde el Señor dice que va a purificar, pero dice a quiénes, a los hijos de Leví. Los hijos de Leví pues, eran aquellas personas que servían en el templo, que ministraban, y Dios les dice, Él es como fuego, Él es como jabón que va a purificar a sus hijos, a los que le sirven. De modo que si tú estás sirviendo a Dios, si tú estás trabajando para Él, Dios te va a limpiar, Dios te va a podar, Dios te va a purificar, te va a afinar. Y dice aquí, ¿para qué? Para que nuestra ofrenda pueda ser grata a Dios, para que pueda ser agradable delante de los ojos de Dios. Primero tenemos que ser purificados. Y yo creo que la enseñanza es muy importante, porque a veces pues queremos servir a Dios pues de manera apresurada, ¿verdad? Con permiso, ya vine, yo voy a servir. O van llegando a la iglesia, ¿verdad? Y quieren participar en el servicio. Y es bueno siempre que participen, que apoyen eventualmente. Pero si uno quiere realmente servir a Dios de manera formal, realmente participar en un ministerio, el Señor va a tener que limpiarnos, va a tener que purificarnos, va a tener que quitar aquello que estorba, aquello que impide que haya fruto, aquellas cosas que estorban para que haya bendición de Dios. La enseñanza que el Señor le está dando es que van a ser purificados. La rama, el pámpano, tiene que ser purificada para poder llevar fruto. Entonces, en esta enseñanza el Señor les está hablando sobre la importancia de permanecer, pero también es importante entender que el Señor pues está hablando de una situación que no es sencilla, porque hay muchas cosas que nos pueden interrumpir o que nos pueden en un momento dado obstaculizar para permanecer en el Señor. ¿Qué cosas nos pueden impedir estar cerca de Cristo? Vamos a ver por favor Mateo 27, verso 46, que dice lo siguiente. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesús en este momento estaba cargando con el pecado del mundo, ¿verdad? El Señor Jesús estaba pagando por la humanidad. Sin embargo, en este momento el Señor se sentía desamparado, alejado, ajeno al Padre. ¿Por qué? Por causa del pecado. Y quiero decirte que cuando estamos en pecado, eso impide que podamos tener una relación cercana con Cristo. Una relación íntima o estrecha con el Señor Jesús. Esa es una de las causas por las que a veces no podemos permanecer en Dios, por causa del pecado. De modo que lo que tenemos que hacer es confesar, arrepentirse, quitar aquello que nos impida estar cerca del Señor Jesús. ¿Qué otra cosa nos impide permanecer en Cristo? Hebreos 3, verso 15, por favor. Dice así, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. A veces el orgullo también nos impide permanecer cerca de Cristo. Es decir, nos resistimos, ¿verdad?, a humillarnos delante de Dios. Cuando hay alguna situación, pues a veces nos envanecemos, cerramos nuestro corazón a la voz del Espíritu Santo, a la voz de Dios. Somos orgullosos cuando el Señor nos está hablando. Somos orgullosos cuando tenemos pues que hacer ciertos cambios en nuestras vidas. Y eso impide que nos acerquemos, que tengamos una comunión real con Dios, una comunión cercana. Al contrario, nos estorba y nos aleja. Necesitamos humillarnos si queremos permanecer en la vid, si queremos tener frutos que producen la vid. Otra causa por la que a veces estamos lejos de permanecer en Cristo, Mateo 13, 22, dice así, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. La parábola del sembrador habla de cómo la gente recibe,
o desperdicia la semilla, ¿verdad?, que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Sin embargo, también se puede aplicar perfectamente al impedimento, ¿verdad?, de poder estar cerca de Dios. Es decir, tanto los afanes como el engaño, ¿verdad?, del mundo, las riquezas, las ocupaciones, las actividades, pues sí, las diferentes tareas que tenemos que realizar nos impiden también permanecer en Cristo. Es otra de las cosas o de las causas por las que no podemos estar cerca de Cristo. Y eso es algo tristemente muy común, ¿verdad?, para todos. Es una lucha constante poder hacer a un lado nuestras actividades para poder estar con el Señor. Hacer a un lado nuestras salidas, ¿verdad?, de los domingos para poder ir a una reunión. Apurarnos entre semana y terminar nuestras tareas, nuestro trabajo, para poder estar en una reunión de oración, en una reunión de estudio bíblico. Los afanes a veces nos impiden también permanecer en Cristo. Si queremos permanecer en el Señor, necesitamos aprender a hacer a un lado todas esas cosas que nos alejan. ¿Qué es permanecer en Cristo? Permanecer en Cristo, ¿qué es? Vamos a ver Juan 15, verso 4. Dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. A veces pensamos en esta palabra, ¿verdad?, de permanecer como algo pasivo. Si yo agarro la guitarra ahorita, la usamos y después de usarla, pues la dejamos en el soporte para guitarras, creemos que va a permanecer allí la guitarra inmóvil, ¿verdad? Y de alguna manera sí, pero cuando hablamos de las personas, sobre permanecer, pues es un poquito diferente, porque las personas no somos objetos, ¿verdad? Somos seres humanos con muchas actividades, con decisiones, con ocupaciones, con tarea, con trabajo, con traslados, con muchas cosas que implica la vida. De manera que permanecer no es algo pasivo, es algo más bien activo. Y podríamos definir que permanecer en Cristo es aquella actitud en la cual, en medio de todas las cosas, todas nuestras actividades, todas nuestras tareas, todo lo que tenemos que hacer, podemos mantener una relación constante con Cristo. Eso es permanecer en medio de nuestras tareas, independientemente de las actividades, poder tener comunión con el Espíritu Santo. Y eso implica que no solo en la iglesia, no solo 2 horas, ¿verdad?, de 11 a 1 de la tarde estar cerca de Cristo. Eso implica no solo la media hora en la mañana o en la noche cuando oramos, no solo los 20 minutos de lectura de la Biblia. Realmente permanecer implica toda nuestra vida, ¿verdad? Todas nuestras actividades a lo largo del día. Tristemente, a veces nuestra relación con Dios no es activa en todas nuestras tareas. A veces nuestra relación con Dios es pasiva, precisamente. Pasiva porque solamente nos enfocamos en un momento del día para estar cerca de Cristo. No oramos, no leemos, no asistimos a la iglesia, no ayunamos. La verdad es que la actitud de permanecer implica toda nuestra vida, pero no solo toda nuestra vida, también implica una búsqueda de parte de nosotros, una iniciativa de acercarnos a la oración, de acercarnos a la palabra, de hablar con Dios, de elevar nuestros corazones a Dios, de tener fervor por su palabra, de tener fervor por Dios, de entender que Dios está en todo lo que hago y en todas las actividades que realizo. Permanecer en Cristo es algo activo más que pasivo. ¿Cuántos creyentes, cuántos cristianos, verdad, después de terminar el discipulado de la iglesia, pues ya acabó su relación con Dios o su compromiso de buscar a Dios? Ya terminé el discipulado, ya nada más me queda ir los domingos, ¿verdad? Y así voy a mantener mi relación con Dios. Y no hago por trabajar para Dios en mi casa, me dedico a mi tarea, tal vez a mi trabajo,
Dejo a Dios en la iglesia y en mi trabajo pues es otra cosa muy diferente, ¿verdad? Acá Dios no tiene injerencia. La verdad es que servir a Dios, o más bien permanecer en Él, implica en todas las actividades y una búsqueda de parte de nosotros activa. Permanecer en Cristo también implica la constancia, ser constantes en nuestra búsqueda. Vamos a ver 1 Corintios 15, 58, dice lo siguiente: así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí el apóstol está hablando de la resurrección y les invita a los creyentes a ser constantes. La constancia es una virtud, ¿verdad?, de aquella persona que, independientemente de las situaciones, mantiene su visión para conseguir el propósito. O sea, independientemente de todo lo que realizo a lo largo de la semana, mi visión es estar cerca de Cristo. Mi propósito es mantener una relación con Dios. Eso es constancia, eso es permanecer en Cristo. A pesar de todo lo que tengo que hacer, mis ojos están puestos en Dios. Mi relación con Dios no se debe ver afectada. Mi actitud hacia Él es buscarle en cualquier situación en la que me encuentre. A veces nuestra comunión no es así, ¿verdad? Al contrario, nuestra comunión con Dios es inconstante precisamente. A veces sí buscamos, a veces no, pasa un mes y nos alejamos de la palabra, dejamos de asistir a la iglesia tal vez, dejamos de congregarnos y ya después lo retomamos, ¿verdad? El segundo, tercer mes, pues otra vez, ¿no? Con esfuerzo, con ganas, pero llega alguna eventualidad y nos volvemos a alejar, nos volvemos a separar del Señor. Permanecer es mantener nuestra relación con Dios, independientemente de las circunstancias. Cuando alguien se casa, pues no piensa, ¿verdad? No piensa que va a estar casado nada más 2 horas los domingos de 11 a 1. Bueno, me voy a casar con esta muchacha y voy a firmar mi contrato de 2 horas. Realmente es un contrato permanente. Durante toda la semana voy a estar casado, durante todas las horas del día. Tal vez voy a tener que ir a trabajar, pero mi relación sigue vigente con mi esposa, con mi esposo. Pero hay quienes sí se comprometen con Dios nada más durante 2 horas. Hay quienes sí buscan a Dios y permanecen con Dios solo en ciertos espacios de su vida. Santiago habla algo al respecto, capítulo 1, verso 6 de Santiago dice así: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí el apóstol dice, está hablando de la oración y de la fe, pero la oración y la fe pues tienen que ver con nuestra relación con Dios precisamente. Y dice que son inconstantes, o sea, inestables, ¿verdad? Inestables con relación a Dios. Si hoy tengo un problema, pues eso es suficiente para alejarme de Dios. Si hoy tuve una crisis emocional, pues eso es suficiente para alejarme de Dios. Si el mes de diciembre me gusta mucho porque se celebra Navidad, pues vamos a la iglesia para ver qué actividad va a haber, qué se va a celebrar, qué convivencia, ¿verdad?, va a haber. Y a veces nuestra relación con Dios es de acuerdo a las circunstancias. Vivimos en función de las situaciones que estamos viviendo y no en función de la vid, ¿verdad? Vivimos en función de lo que me pasa en mi vida secular y no en función de nuestra relación con Dios. No gira en torno a Dios, sino en torno a las eventualidades. Permanecer entonces implica constancia, perseverancia, insistencia. Entonces necesitamos ser firmes en nuestra decisión y no dejar que las eventualidades nos alejen y nos lleven a una actitud inconstante con Dios. ¿Cómo debemos permanecer en Cristo? ¿Cómo debemos mantenernos en el Señor Jesús? Vamos a volver a Juan
15, verso 7, el Señor hizo referencia a varios aspectos de permanecer en Cristo. Dice así el verso 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dice, mis palabras permanecen en vosotros. ¿Cómo podemos permanecer en Cristo? Buscando la palabra de Dios, teniendo un compromiso serio con la Escritura, tomar una actitud seria respecto al estudio, a escudriñar, a profundizar en la palabra de Dios, alimentarnos constantemente. Eso es permanecer, esa es la manera en la que podemos permanecer en Cristo, leyendo su palabra. Esto es muy importante y uno no se puede cansar, no se debe cansar uno de enfatizar la importancia de la palabra. Porque hoy en día hay herejías, hay errores, hay confusiones. A veces el que está comenzando en el camino de Cristo, si no aprende a depender de la Escritura, pues va a llegar alguna doctrina errada o hasta una herejía que lo puede desviar de la palabra de Dios. Permanecer en Cristo implica buscar la Escritura, implica leer la Biblia, implica un compromiso con la palabra de Dios. En Jeremías 9:13 dice lo siguiente, dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. El pueblo judío dejó la ley de Dios, pero a cambio de eso dice que tomaron, ¿verdad? Los ídolos, se volcaron hacia los Baales y dice aquí, tras la imaginación de su corazón. Cuando la Biblia no toma un lugar preponderante, preeminente en nuestras vidas, otra cosa va a ocupar ese lugar. Puede ser nuestra propia imaginación, las fábulas que empezamos a inventarnos, las herejías o los errores doctrinales, o como dice aquí, en pos de los Baales, los ídolos que hoy en día se tienen, el ídolo de la ideología de género, el ídolo del ateísmo, ¿verdad? Que hoy en día se han levantado. El ídolo del racionalismo entendiéndose como algo que desprecia la palabra. Cuando alguien desecha la palabra de Dios, se va tras esos Baales, tras esos ídolos. Por eso es importante la palabra de Dios. Qué fácil a veces escuchamos la voz del mundo, la sabiduría del mundo, ¿verdad? Cuando no permanecemos en la palabra de Dios, cuando no permanecemos en la Escritura, cuando no nos comprometemos a profundizar en ella, fácilmente podemos irnos tras los Baales, irnos tras los ídolos modernos. Entonces no dejemos que ese sea un obstáculo. Al contrario, tengamos una actitud de ir a la palabra de Dios, permanecer en la palabra. ¿Qué otra cosa? Volviendo a Juan 15, en el verso 7, también dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanecer en Cristo implica también la oración. Hoy en día también hay ideas, agrupaciones en las que se enseña que la oración pues no es tan necesaria, ¿verdad? Y no solo eso, hay cristianos que a veces le damos poca importancia y poco valor a la oración. Por eso a la velada no asisto, por eso a la reunión de oración no asisto. Porque no le doy un lugar o una prioridad a la oración en mi vida. El Señor Jesús, previo a estas palabras que les está dando a sus discípulos, Él les había dicho grandes promesas, les había dado grandes bendiciones, pero les dijo, ustedes tienen que pedir y se les dará, buscar y tocar a la puerta, ¿verdad? O sea, una insistencia en la oración, pedir, una actitud de insistencia a través de la oración. El Señor estaba dispuesto a darle todas esas cosas, pero si ellos no las pedían, pues no las iban a recibir, ¿verdad? También Dios quiere que demos mucho fruto para Él. También Dios quiere usarnos grandemente, pero si nosotros no lo pedimos, no lo buscamos en la oración, no lo anhelamos, no se lo decimos a Dios, pues tampoco lo vamos
lo vamos a recibir. Dios ha prometido ayudarnos, pero es necesario permanecer en la oración. El apóstol Pablo dijo en Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Y otras versiones lo dicen así, no dejen de orar, no dejen de orar. Otra manera es, oren en todo momento. ¿De qué otra manera podemos permanecer en Cristo además de la palabra y la oración? Juan 15, verso 9 dice así, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Cómo podemos permanecer en la vid? A través del amor hacia Dios. Amar a Dios, experimentar el amor de Dios en mi vida y también amarle a Él a manera de correspondencia. Una relación de entrega, eso es lo que significa amor. Amar es entregarnos, ¿verdad? Darnos a Dios. Permanecer en Dios significa, o lo podemos llevar a cabo a través de la entrega. Señor, aquí está mi vida. Señor, todo lo que tengo es tuyo. Señor, así como tú me has amado, yo también quiero darte mi amor, Señor, mi vida, mi mente, mis fuerzas, mi tiempo. Pero como decíamos hace un rato, hay tantas cosas que nos impide amar a Dios, ¿verdad? Permanecer en Dios. El mundo, nuestros afanes, el pecado, las actividades y tantas otras muchas cosas. Nuestros propios intereses, nuestros propios compromisos, ¿verdad? Donde dejamos fuera a Dios. Permanecer en Dios, permanecer en la vida es amarle a Él. En Primera de Juan 2:15 dice lo siguiente, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. A veces nuestro amor está dividido, ¿verdad? Entre el amor al mundo y el amor a Dios. El amor a las cosas terrenales y nuestro amor a Dios. Amamos más el mundo que al Señor Jesucristo. Jesús dijo una vez, ¿verdad? Ninguno puede servir a dos señores porque se va a tener que decidir por uno de los dos. Eventualmente va a rechazar a uno y seguir a otro, comparándolo con las riquezas, ¿verdad? El Señor nos invita a amarle a Él y así permanecer en Cristo. ¿De qué otra manera? Juan 15:10 sigue diciendo el Señor Jesús. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Otra forma de permanecer en Cristo es guardar sus mandamientos, obedecer sus mandamientos. En la Biblia, en el Antiguo Testamento había, según algún judío estudioso, 613 mandamientos, ¿verdad? Pero el Señor Jesús vino a traer sus mandamientos también, y estos mandamientos están resumidos en uno. Más adelante lo dice, verso 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Cómo podemos permanecer en Cristo? Amando a nuestros hermanos. La forma de permanecer en Cristo es amar a los que nos rodean, amar a los hermanos en la iglesia, amar a nuestra familia. Sin embargo, debemos decir también que esto no es fácil, ¿verdad? Cuando hay un malentendido, cuando hay un conflicto, cuando mi esposo me levanta la voz o mi esposa me levanta la voz, cuando, no sé, estoy estresado, estoy corriendo, a veces eso es muy difícil. Sin embargo, el Señor ha prometido darnos su Espíritu Santo a aquellos que permanecen en Él para que puedan amarle a Él y amar también a su prójimo. Primera de Juan 4:12 lo dice de la siguiente manera, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cuántas veces hemos sentido ganas de tirar la toalla, verdad? Porque hemos tenido algún conflicto, algún problema y tenemos la tentación, ¿verdad?, de guardar rencor,
de guardar resentimiento con los hermanos, con el esposo, con los padres. Ya no quiero nada con la iglesia, ya me quiero alejar porque me dijeron tal cosa, ¿verdad? Me trataron de tal manera. Y a veces permitimos que eso nos aleje de la vid. A veces esos sentimientos nos empiezan a distanciar, ¿verdad?, de la vid verdadera. No dejemos que algún sentimiento de esos nos robe nuestra comunión con Dios. Permanezcamos en el amor, unos con otros, perdonándonos, reconciliándonos, limpiando nuestro corazón de amargura o de cualquier resentimiento. Esa es la manera en la que podemos permanecer en Cristo. Su palabra, la oración, amando a Dios y obedeciendo este mandamiento tan fundamental. ¿Cuáles son los resultados de aquella persona que permanece en la vid? Vamos a volver a Juan 15, verso 5. Ya estamos terminando. Dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Vamos a tener frutos si estamos con Cristo. Frutos primeramente a nivel personal, ¿verdad? Frutos en nuestro carácter, frutos en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar. Frutos en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de ver a los demás. Vamos a ver cambios, vamos a ver frutos si permanecemos en Él. Pero si no estamos en Él, pues difícilmente vamos a poder avanzar en estos frutos, ¿verdad? Gálatas, no vamos a leerlo, pero Gálatas, el capítulo 5, describe los frutos del Espíritu, los frutos de aquella persona que permanece en la vid. Y estos frutos son amor, gozo, paz, paciencia. Y estos frutos no los podemos producir nosotros. Los produce el Espíritu Santo, los produce el Señor cuando nosotros permanecemos, cuando nosotros nos mantenemos cerca de Dios. Pero también vamos a ver frutos hacia los demás. O sea, vamos a poder bendecir a los que nos rodean. Vamos a poder bendecir a nuestra esposa, nuestra pareja. Vamos a poder ayudar a nuestros hijos o a aquel necesitado, ¿verdad?, que nos podamos encontrar en un momento dado. Vamos a poder ayudarle. ¿Cuántas veces, verdad, en las iglesias pues se pide, verdad, hermanos, denos un estudio o para que podamos evangelizar? Y es bueno que alguien comparta, ¿verdad?, cómo evangelizar a los demás. Pero la verdad es que la mejor enseñanza viene cuando uno permanece en la vid. El Espíritu Santo nos enseña a evangelizar, nos enseña a amar y nos enseña a servir a los demás. Es triste cuando se hacen esos seminarios sin la ayuda del Espíritu Santo, sin esa actitud de buscar la presencia del Espíritu Santo. Podrá haber muchísimos seminarios de esos, pero no va a haber realmente la asistencia del Espíritu Santo si no permanecemos en la vid. En el verso 7 de Juan 15 también el Señor dice: si permanecen en mí, pedid todo lo que quieran y os será hecho. ¿Cuál otro fruto puede recibir la persona que permanece en la vid? Va a poder recibir, va a tener aquello que pida, aquello que le pida a Dios. ¿Por qué? Porque cuando una persona permanece en la vid, permanece cerca de Cristo, el Señor Jesús, o esa persona es afectada por el Señor Jesús, esa persona es afectada en su forma de pensar por el Espíritu Santo. Sus pensamientos de aquella persona se sincronizan, ¿verdad? Se sintonizan con los pensamientos de Dios. Se sintonizan con la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a pedir aquella persona que permanece en Cristo? Ya no va a pedir para sus deseos, como dice Santiago. Ya no va a pedir para sus beneficios, como dice la carta de Santiago, sino que va a pedir de acuerdo a Dios. Y como es la voluntad de Dios, entonces, ¿qué va a suceder? Va a haber respuesta. Entonces va a poder pedir todo lo que quiera y el Señor se lo va a dar, porque va de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces hemos pedido y no hemos recibido? Porque pedimos
desvinculados de Dios, ¿verdad? Pedimos ajenos a la vid y entonces no lo estamos recibiendo. Vamos a tener frutos. El Señor Jesús, en el capítulo 14, les había hablado del Espíritu Santo a sus discípulos. Les había dicho que les enviaría el Consolador, quien les guiaría toda verdad, les recordaría las palabras de Dios, las promesas. El Señor Jesús, en pocas palabras, les dice, tienen el regalo más grande, el Espíritu Santo en sus vidas. Pero la siguiente enseñanza que el Señor les da es, tienen que permanecer. O sea, lo que le está diciendo es, no importa que les haya dado el Espíritu Santo si ustedes no permanecen, si ustedes no lo buscan, si ustedes no se mantienen pegados a la vid. No importa que les haya entregado mi palabra, las promesas y la presencia del Espíritu Santo, si el pámpano no está pegado a la vid. Y de la misma manera es para nosotros. El Señor nos ha entregado muchas cosas. El Señor Jesús se ha entregado en la cruz. El Señor Jesús ha enviado el Espíritu Santo para nosotros. El Señor nos ha dejado la palabra que nos guía. Pero si nosotros no permanecemos, no vamos a tener nada. No vamos a tener esa bendición que Dios quiere. Entonces la invitación es a permanecer. No dejemos que el mundo, el pecado, los sentimientos o cualquier cosa que haya en esta vida nos aleje de la vid. Porque de lo contrario, no tendremos frutos. O si es así, no tendremos frutos, ¿verdad? Vamos a cerrar nuestros ojos para terminar y hacer una oración. Padre, aquí estamos, Señor. Te necesitamos en nuestras vidas. Mira, Señor, nuestra gran necesidad. Señor, si tú no estás en nosotros, no tenemos esos frutos que has prometido. Si tú no estás en nuestra vida, Señor, vamos a morir como esa rama seca, Señor. Cambia nuestra actitud, Señor. Que tengamos una actitud de permanencia. Que podamos, Señor, hacer cualquier cosa que nos impide permanecer en ti, Señor. Y buscar, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Señor, ayúdanos. Te necesitamos continuamente. Queremos permanecer en la vid, Señor. Queremos recibir, Señor, de ti todo lo necesario, Señor, para dar ese fruto, Señor. Queremos, Señor, de ti la gracia, la sabiduría, el amor, el poder, Señor, la guía, Señor, la dirección, Señor, para poder dar esos frutos. Señor, tal vez lo hemos hecho en nuestras fuerzas, ajenos a la vid. Señor, tal vez, Señor, hemos vivido, Señor, haciéndolo a nuestra manera, pero hoy queremos aprender a depender de la vid, Señor. Queremos depender, Señor, de tu Espíritu Santo. Padre, por favor, Señor. Señor, cambia nuestra mente. Señor, ayúdanos a tomar, Señor, un compromiso, Señor, contigo, de permanecer, de buscarte todo el tiempo, todos los días, en toda actividad, Señor. Aprender a valorar, Señor, todos esos medios con los que nos podemos acercar a ti. La palabra, la oración, una reunión, Señor. Queremos estar cerca de ti, Jesús.
estar cerca de ti, Señor. Quiero sentirme junto a ti. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero vivir solo por ti. Dame poder para vivir. Dame poder para vencer. Dame poder yo quiero estar cerca de ti, Señor. Quiero sentirme junto a ti. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero vivir solo por ti. Dame poder para vivir. Dame poder para vencer. Dame poder dame poder para vivir. Dame poder para vencer. Dame poder queremos estar cerca de ti, Señor. Queremos, Señor, recibir de ti, Jesús, todo el tiempo, en todo momento, cada día, Señor, de tu gracia, de tu poder, de tu sabiduría, de tu amor, Señor, para vivir de acuerdo a ti, Señor, de acuerdo a tu palabra, para vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Queremos estar cerca de ti, Jesús, cerca de ti, Señor. Cerca de ti, Señor, quiero morar. El siguiente es un canto, es un himno que habla del anhelo por estar cerca de Cristo todo el tiempo. Y quisiéramos invitarles a estar de pie para poder entonar este himno y darle de esa manera gracias a Dios por todo lo que nos da,
pero también entonarlo como un anhelo de estar siempre cerca de Cristo. Gracias por tu palabra, Señor. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande y tierno amor quiero gozar. Limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Pasos inciertos doy, el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Himnos de gratitud ferviente cantaré, y fiel a ti, Jesús, siempre seré. Día feliz veré, creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti. Queremos estar cerca, cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande y tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Pasos inciertos doy, el sol se va. Sin ti no podemos, Señor, mas si contigo estoy,
himnos de gratitud, himnos de gratitud, ferviente cantaré, y fiel a ti, Jesús, siempre seré. Día feliz veré, creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre ahí, y mi alma gozará cerca de ti. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Queremos estar cerca de ti, Señor, porque cuando estamos contigo, Señor, la duda se disipa, Señor. Cuando estamos cerca de ti, Señor, los problemas se van, Jesús. Cuando estamos contigo, inundas nuestra alma de paz, Señor. Por eso queremos estar contigo, Señor. Por eso que queremos permanecer cerca de la vid, Señor. Queremos ver tu rostro, Señor, en la comunión. Padre, muchas gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a valorar, Señor, la importancia de estar cerca de ti, Señor. Muchas gracias te damos, Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues estamos despidiendo la reunión. Pues llevemos esta palabra también en nuestro corazón, en nuestra mente, y hagamos todo lo posible por permanecer en la vid, por mantenernos cerca de Cristo, valorando lo importante que es tener esa comunión con el Espíritu Santo, tener comunión con Dios, porque de allí fluyen todas las cosas, ¿verdad? De allí vienen todas las cosas. Entonces, pues llevemos la palabra y pues sigamos meditando también en todo lo que Dios nos ha dado. Creo que no hay avisos, entonces pues estamos por terminar la reunión. Dios les bendiga a todos y también estamos para servirles. Muy buenas tardes.